Escuchen. Este vídeo. Solo tengo una opción y es la verdad. Eso es lo que dice en el siguiente versículo. Mis siervos oirán mi voz. Ahora, para cerrar, quiero analizar brevemente un caso práctico de esta tercera. Tentación de Satanás. Les contaré la historia de una iglesia fundada en el siglo XIX en la parte este de Estados Unidos. Surgió de un enfoque en el estudio intensivo de la Biblia, especialmente la profecía bíblica, y desde entonces se ha convertido en un movimiento multinacional con múltiples miembros y un fuerte énfasis en la testificación y la evangelización. Sus doctrinas fundamentales incluyen la creencia de que la venida literal de Cristo ha sido o será precedida por un evento invisible en el cielo en el que Cristo recibirá su reino. La visión históricamente escéptica de la Iglesia sobre la política mundial dejó a sus miembros conmocionados ante la revelación de que su órgano rector era un miembro aprobado de las Naciones Unidas como ONG. Y me refiero, por supuesto, a los Testigos de Jehová. Quizás conozcan su historia. En 1963. Votaron oficialmente a favor de esta resolución. Esta organización internacional, las Naciones Unidas, defiende la soberanía mundial a través de políticos. Durante años, hombres sin fe en el reino de Dios se han esforzado por lograr que todas las personas adoren esta imagen internacional de la soberanía política humana como la mejor esperanza para la paz y la seguridad terrenales. De hecho, la última esperanza para la humanidad. Sin embargo, nosotros, como testigos del Dios soberano, Jehová, seguiremos negándonos para participar en tal adoración idólatra, porque vemos bajo la iluminación angelical que Dios ha herido a tales idólatras con una úlcera maligna, simbólicamente hablando, que les acarreará la muerte como adoradores de imágenes espiritualmente enfermos que adoran una creación política hecha por el hombre en lugar del creador del cielo y la tierra. Esa fue una declaración bastante contundente, ¿verdad? Y en 1963, los Testigos de Jehová votaron oficialmente para aceptar esto como la opinión y declaración oficial de su iglesia con respecto a las Naciones Unidas. Claro que no estamos de acuerdo con todas sus opiniones sobre la profecía o la Biblia, pero tienen buenas razones para ver a las Naciones Unidas de esta manera. Quizás hayan oído hablar de la sala de meditación de las Naciones Unidas, que está enterrada en el centro del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. A veces se la llama Sala del Silencio, y es muy interesante. Ese bloque que ven es un trozo de mineral de hierro de 6 toneladas, y los cimientos llegan hasta la roca madre, no sé, probablemente cientos de metros más abajo. En realidad, es un altar de 1,5 metros de altura. Descansa sobre 2 cruces estrechas y hay un panfleto que, al menos en un momento dado, lo explicaba y decía lo siguiente: la piedra en el centro de la habitación tiene más que decirnos. Podemos verlo como un altar vacío, no porque no haya Dios ni porque sea un altar a un Dios desconocido, sino porque está dedicado al Dios a quien el hombre adora, bajo muchos nombres y formas. Entonces, esta habitación y este altar están dedicados ¿al Dios de la Biblia? De ninguna manera, ¿verdad? Es el otro poder de este mundo. Y, por cierto, para llegar a esta habitación, hay que recorrer una especie de laberinto, algo ocultista, en la oscuridad, y finalmente emerges a esta luz. Así que todo es realmente muy ocultista, incluso los diseños en esa pared que se ven allí. Alice Bailey, quien fue una especie de profetista del espiritismo, escribió esto: evidencia del crecimiento del intelecto humano a lo largo de la necesaria receptividad. Las líneas para la preparación de la nueva era se pueden ver en la planificación de varias naciones y en los esfuerzos de las Naciones Unidas por formular un plan mundial. Desde el comienzo mismo de este desarrollo, 3 factores ocultos han regido el desarrollo de todos estos planes. Y no necesitamos preocuparnos por cuáles son. Ahí está la conexión. Bien. Aquí tenemos a otro caballero que trabajó con las Naciones Unidas durante 40 años. Trabajó desde muy joven hasta llegar a ser subsecretario general de las Naciones Unidas, Robert Mueller. A menudo se le llamaba el profeta de las Naciones Unidas. Escribió: ninguna fuerza humana podrá jamás destruir las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no son un simple edificio ni una simple idea. No es una creación hecha por el hombre. Las Naciones Unidas son la luz que ilumina la visión del Supremo Absoluto. En el momento de su elección, el Supremo Absoluto hará sonar su propia campana de victoria aquí en la tierra a través del corazón amoroso y servidor de las Naciones Unidas.
Así que los testigos de Jehová tenían buenas razones para ser escépticos. Sobre lo que estaba sucediendo allí, solo compartiré una declaración más aquí. Era otro líder religioso. Un líder espiritual indio que enseñaba meditación en conexión con las Naciones Unidas, y dijo que el sueño de las Naciones Unidas, la visión de las Naciones Unidas, la realidad de las Naciones Unidas vinieron de lo más alto, de lo más absolutamente alto. Bueno, ¿a cuál de los niveles más altos crees que se refiere? No puede ser el Dios de la Biblia, para el establecimiento de la paz mundial. La ONU, la ONU el templo, la ONU el santuario, la ONU el corazón y la ONU el alma son incomparables. Las Naciones Unidas no son un simple edificio. Las Naciones Unidas son un reservorio de luz divina para la manifestación de la paz mundial. Bueno. Todo esto solo para ilustrar por qué los testigos de Jehová eran tan escépticos y cautelosos de las Naciones Unidas y por qué se sorprendieron tanto en 2001 al descubrir que su iglesia había sido parte secreta de las Naciones Unidas durante casi una década, así que la noticia fue surgida por un artículo en el periódico británico The Guardian y esto fue publicado el 6 de octubre de 2001. Se le está pidiendo a las Naciones Unidas que investiguen por qué ha otorgado el estatus de asociado a los Testigos de Jehová, la secta cristiana fundamentalista con sede en Estados Unidos, que los considera como la bestia escarlata predicha en el libro de Apocalipsis. Así que habían estado enseñando a sus miembros durante décadas que las Naciones Unidas eran la bestia de Apocalipsis 17, y ahora resulta que durante 9 años el liderazgo había estado conectado secretamente con las Naciones Unidas, los miembros afectados por Disadel. Grupo de 6 millones de personas que tiene 130.000 seguidores en el Reino Unido han acusado al anciano órgano de gobierno del testigo de hipocresía y de aceptar en secreto vínculos con una organización que siguen denunciando en términos apocalípticos. Ahora bien, el artículo periodístico concluyó de esta manera, en un documento interno, la sociedad Watchtower Bible and Tract describe su política como una estrategia de guerra teocrática, se afirma, y ahora se cita de la revista La Atalaya, que por supuesto es la revista oficial de los Testigos de Jehová, que en tiempos de guerra espiritual es apropiado desviar al enemigo mediante ¿qué? Ocultando la verdad, se hace desinteresadamente y no daña a nadie. Al contrario, hace mucho bien. ¿Oyes a Jesús decir eso? Tengo que ocultarla verdad para desviar la atención del enemigo. Por supuesto que no. Esto creó un enorme foco de agitación dentro de los Testigos de Jehová y, 2 días después de publicarse este artículo periodístico, el órgano de gobierno de los Testigos de Jehová envió una carta a las Naciones Unidas solicitando retirar su estatus como ONG. Y al día siguiente, el 9 de octubre, la ONU respondió: accedemos a su solicitud, ya no forma parte de las Naciones Unidas. Tardaron 3 días en resolver el asunto. Una semana después, apareció otro artículo en The Guardian. Esto es lo que decía: los Testigos de Jehová se desafiliaron apresuradamente de las Naciones Unidas. A los pocos días de un artículo de The Guardian en el que sus miembros acusaban a la secta de hipocresía por apoyar a una organización que ha denunciado repetidamente en privado